Hola, estamos aquí en nuestro capítulo 0 de un podcast que es un proyecto que tenemos acá con mi amiga Paulina Córdoba, periodista de la Honorable Universidad de Chile, que casualmente yo también estudié con ella, Patricia Corrales, y con nuestro invitado Johnny Chats. Este podcast se llama La Vida es Sueño Podcast y nace un poco de un proyecto que no era proyecto, fue una conversación espontánea entre dos amigas de tantos años, dejémoslo ahí. Mejor, ¿cierto? no es necesario no que es no humillemos tanto con la edad. No, totalmente. Pero antes de que le contemos un poco de qué se trata esto, queremos agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro proyecto. Este proyecto de La Vida es Sueño. Así que vamos a partir primero agradeciendo a los dueños de casa, Wood & Music, que tienen estas hermosas cajitas musicales de diseño sustentable, de colección, que es como un viaje a la nostalgia, a la infancia y a disfrutar todos los momentos de la vida que vivimos antes, que estamos viviendo ahora y que viviremos a futuro, ¿cierto? Así que Wood & Music en el Drugstore, locales A61 y A62 y en www.woodandmusic.cl. Y también, Pauli, qué linda tú tenías. Hermosa. Te ves regia. Nunca me había visto tan elegante. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Mira, y tan sustentable. Tan sustentable. Y estos colores, mira los hermosos, colores, me ¿cierto? encanta. Sí. Yo creo que fuimos de shopping juntas. Sí. ¿Cierto? Bueno. Y la dueña, un encanto. Un encanto. Sí. Oye, y por eso queremos agradecer a nuestra segunda auspiciadora, que es SKFK Chile, que lo dirige nuestra stylist, asesora de moda, la Carola Egaña, que miren qué lindo el outfit que nos hizo, nos creemos la muerte con la Pauli, ¿cierto? Sí. Somos como modelos, ¿sí? Vamos a hacer influencers. Haremos sesión de fotos después para inmortalizar. Oye, y lo mejor es que SKFK justo ahora está con descuento, van a durar poco hasta fines de agosto, justo cuando salga este podcast, así que tienen que ir ahora ya, acá en el Drugstore, en el Altillo, local 58, SKFK Chile, el sitio web www.skfkchile.com. Así que para que vayan, pregunten por la Carola y aprovechen estos descuentos porque estas tenidas tan lindas también pueden verla ustedes. Y le pueden decir que vienen de parte de la Pati. Sí, y de la Paule. Y de La Vida es Sueño Podcast. Sí, porque ella también está muy en sintonía con el plan de este proyecto. Pauli, ¿de qué se trata este podcast? Este proyecto habla de los sueños, de los proyectos que muchas veces se caen, empiezan, crecen, desarrollan, los que en rigor, los sueños, pero también los que se tangibilizan en proyectos. No siempre, lamentablemente, los sueños se convierten en realidad, pero tiene que ver con caídas, con retrocesos, con aprendizajes, con la vida. Y lo hacemos desde una perspectiva que tiene que ver como con el corazón, con lo que somos, con los aprendizajes que traemos en el cuerpo. Nosotras, la Pati no lo ha dicho todavía, pero tenemos todas las dos trayectorias distintas y donde muchas veces nuestra voz ha quedado acallada por las voces de lo que representamos. Nuestros clientes, nuestras voces corporativas, somos periodistas, o las noticias, o los productos. Y ahora lo que queremos hacer es escucharnos, escuchar a otros y en el fondo traer temas que nos hagan sentido, o sea, que tengan que ver con la vida y ver en personas exitosas, ya sea anónimas, desconocidas para muchos o muy famosas, qué es lo que las hace soñar, qué es lo que las lleva a impulsar el motor para seguir adelante, para tirar líneas y proyectar cosas que de repente parecen imposibles. Exactamente, porque a veces uno sueña y la vida te sorprende con otros sueños, por ejemplo, y hay cambios y que también te hacen cambiar el sueño. Y bueno, en fin, vamos a ver cómo vamos a soñar. Y nuestro primer invitado será un soñador. ¿Qué crees tú, Pauli? Bueno, seamos honestos. Seamos honestos. ¿Quién propuso a este entrevistado? Tú. Ya. ¿Y por qué Yo me negué. ¿Y por qué lo propuse? Porque creo que representa perfectamente lo que es la esencia de soñar. Es una persona que tiene un currículo vital muy interesante. Es profesor de historia,
ha vivido en China, se ha dedicado al tema del mindfulness y el yoga, ha impulsado proyectos de comercio exterior, tiene podcast donde habla de distintas temáticas y lo que más me parece interesante es que es una persona que es como un buscador permanente, o sea, capaz de reinventarse, de volverse distinto, de recuperar sueños o no, eso lo vamos a ver hoy día en esta conversación, pero en el fondo me parece que representa súper bien el tema de lo que es este podcast, que es soñar y en el fondo llevar adelante lo que queremos, lo que anhelamos. Así que bienvenido, Johnny, a Muchas este gracias. capítulo 0. Un honor estar en el Bienvenido. capítulo 0. Ya, Chiquillas, abrimos los fuegos. ¿Estás nervioso? nerviosísimo. ¿Sí? Sí. No, pero Sí. te vamos a tratar bien. Ya. Con cariño. Muchas Con gracias. cariño. Eso. Sí, sí, sobre Eso, todo. que no me vea tan presionado. No, no, no. Hago un par de De cosas. preguntas Ya. incómodas, pero nada Ya, más. Que ya. Estoy preparado. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Ya, Pauli, parte con los fuegos. Partamos. Johnny, ¿cómo definirías tú lo que es ser un soñador? ¿Eres un soñador o consideras que es una palabra demasiado lejana, elevada, que no tiene nada que ver con lo que tú eres? Yo creo que es súper difícil como autocatalogarse en ese sentido. Pero fíjate que como para inmediatamente cuando me dijiste el tema de soñador, me hizo pensar en lo que tengo puesto más el corazón hoy día, que es en el tema del mindfulness, hace realmente hartos años. Y justamente yo te diría que es pasar de ser soñador a tocar este mundo concreto. Entonces, es como encontrar en este mundo concreto los sueños, o lo bonito, o lo que te hace sentido. Entonces, más que soñador, yo creo que es tocando el piso, más que nunca en la vida, digamos. Que se asocia mucho con el tema del emprender, porque en el fondo los sueños, uno después los proyecta y después emprende. Claro, claro. O sea, sí, sí, eso como desde el punto de vista de cuando tú estás construyendo como un proyecto de negocio o algo por el estilo, pero realmente lo que yo he ido aprendiendo y lo que más me va haciendo sentido, como súper francamente, es encontrar, a ver, tú podías estar como súper enganchado en quiero hacer esto otro, y después no te resultan esas Mm. cosas, ¿verdad? Entonces pierdes la perspectiva de lo que ya tienes. Y eso es una cuestión que es súper profunda en el tema del mindfulness, Claro. que en el fondo que hay una frase de John Kabat-Zinn que dice que más que tratar de cambiar tu vida, enamórate de ella. Y yo creo que todos tenemos la oportunidad, incluso con las millones de dificultades en las que puedes estar, de observar qué es lo que hay de, y no estoy hablando solo de positivo, el estar vivo, ¿cachai? El tener esta vida, el habernos despertado esta mañana, realmente es un regalo. Es realmente un regalo, científicamente un regalo, es una imposibilidad, o sea, es una cosa muy extraña que estemos acá y tener la posibilidad de disfrutar los colores, estar con la gente, tener familia, tener amigos, poder oler, poder saborear, todas esas cosas perdemos la perspectiva de esa cuestión. ¿Cómo es ¿Te que das hacemos el cuenta? recorrido, perdón, desde que partiste como profesor de historia a Ujú, este camino donde has viajado, has tenido muchas experiencias en solitario, en familia, mm, eh, subidas y bajadas también como sí, emprendedor, sí, hasta que en el fondo puedes desarrollar este camino también como, eh, no sé si como facilitador de mindfulness, pero sí. también que eso se asocie también no solamente con el mindfulness y el yoga, sino que con la vida diaria, con lo que estás mencionando. Sí, bueno, es re interesante, pues tenéis que llegar a un tope. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, realmente en la estructura en la que vivimos todos, de estar siempre exigido, llegó un momento en que dije, chuta, esta cuestión ya no da para más. Y no es porque mi vida haya sido horrible y esté en una presión así, tenía bastante presión, presión económica, presión de, bueno, de sacar adelante una familia, Mm. ¿cierto? Bueno, con la Pati, Sí, que es mi señora. tenemos que ser sinceros, sí. Disclaimer. Disclaimer, claro. Y realmente llegó un momento en que ya me sentía bastante mal, o sea, estaba con demasiado estrés y dije, chuta, que la alternativa, los psicólogos siempre son una súper buena opción,
te das cuenta, pero nada como que encajaba del todo y de repente, ¡pum!, encontré la meditación y eso me abrió un mundo que en realidad no para de abrirse, eso es algo muy bonito, no para de abrirse, partí como practicante, luego me metí a un centro que me formó como facilitador y después como profesor de yoga. Y la verdad es que toda esa cuestión yo siento que me ha cambiado la vida profundamente, desde una perspectiva de ya no estar en esa rueda del producir, del Del todo. identificarte con el hacer, sino estar un poquito más acá. Oye, pero Mm, en el Johnny Chats de 25 años, que mm, recién salió de la universidad, mm, ¿cuál era el proyecto de vida que tenía? ¿Cuál era el plan? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo después dejaste las clases y te volviste en otro mundo, el mundo del comercio, el mundo del empresariado, no el empresariado, el emprendimiento, qué sé Emprendimiento. yo? mm, Viajaste fuera de Chile mm. y después llegaste a esto. O sea, como que hiciste un círculo ahí, ¿no? Una Mm. vuelta. Sí, ¿Cómo fue eso? ¿Qué le dirías tú al Johnny Chats de 25 años chuta, y sus ojalá. proyectos? Es que de verdad, bueno, yo creo que eso nos pasa a A todos. todos, ¿cierto? De Sí. que cuando empezáis a ser más maduro, a tener más años, empezáis a ver todo lo que hiciste para atrás y dan ganas de darle consejo Mm. y como, no sé, como esa ficción de poder hablar contigo mismo en esa época. Y claro, eran como búsquedas de construcciones. Siempre era como obtener tanto, como logros, 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 logros. Y pucha, solamente sé hablar desde la perspectiva de ahora. Lo siento. Pero, ¿cachai? Que todo me empieza a resonar porque de hecho mañana tengo una práctica y el tema, no, el martes tengo una práctica en que justamente se trata de esto. Porque nuevamente la perspectiva, no quiero sonar así que estoy como pastor Como pegado, así como como pegado, evangelizando. evangelizando. Pero es que me sale natural si Sí, estoy en esto todo el rato, pero La misión de Johnny es Chats. muy interesante del no hacer, del no sí. hacer como que no es ser flojo, sino que en el fondo es tener una actividad, dedicarte a una actividad, pero no puesto en que tengo que lograr determinada cosa, sino que tratar de convertirte y así, de hecho, es una cita de un maestro que se llama Aya Cha, que es un maestro que vive en Tailandia, que yo lo sigo harto, lo encuentro súper interesante él, que dice que en el fondo lo que tenéis que tratar de hacer es como hacer los surcos del campo, plantar la semilla, pero no esperar el momento de la De la cosecha. Tú cosecha. no tenéis idea ni cuándo va a ser el momento Y de la disfrutar del cosecha, proceso. ni sabéis te puede salir tomates, te pueden salir papas, te pueden salir melones, te puede salir cualquier cosa. Y esa perspectiva de ser emprendedor o no sé, o emprendedor suena muy ligado a lo económico, pero cualquier actividad que tú vayas a hacer, con el amor de hacerlo, sin estar buscando un resultado como específico, es muy interesante. Y yo creo que salen más, la cosecha es mucho más productiva que cuando estáis buscando Uno, esto, porque te rigidiza mucho. ¿Sí? tú decías que de alguna manera, revisando para atrás y volviendo nuevamente a lo que estabas haciendo, no querías sonar como insistente en este punto, pero eh, ¿qué le dirías a la gente en general que vivimos todos en un sistema, vivimos con ansiedad, vivimos preocupados, tenemos que pagar cuentas, nuestros hijos están de repente con tensión, están enfermos, no sé, o estamos en temas de autocuidado con nuestros padres, eh, hay cesantía, cambios de gobierno, etcétera? ¿Cómo lo vives ahora toda esa historia en el presente, Mm, hoy? mm. ¿Qué le dirías a alguien en el fondo que está abrumado y dice, no doy más, estoy agotado? Es que yo creo que ese es un tema súper interesante porque estamos realmente como una cúspide, como en una epidemia de salud mental, de estrés, pero es realmente serio. O sea, tú te das cuenta hoy día, no solamente a nivel de las vidas individuales de cada uno, sino como a nivel país, a nivel internacional, es muy intenso realmente. Y yo creo que yo lo que te diría es de dónde partimos.
¿Cachai? ¿Qué hacemos con esta cuestión? O sea, ve a los cabros nomás como están Mm, hoy en día. O sea, el simple diagnóstico en las universidades, en los colegios, realmente estamos viviendo una época mm, dramática, además cruzadas con las tecnologías que no las podemos manejar, muchos se nos escapan. De alguna manera, no quiero satanizar la tecnología porque tiene muchos aportes, pero también en este espacio entre la inteligencia artificial, mm, lo que está ocurriendo con las redes y toda la cuestión es como una cuestión que se escapó de las manos. mm. Esa es la sensación. Y yo creo que la principal, como para poner la pelota en el El piso. piso, ¿cachai? Como este argumento futbolístico, lo primero es realmente darnos cuenta de dónde estamos, Mm. porque vivimos como mucha disociación. ¿Cachai? Te digo una sola disociación. Vivimos la vida, llegamos a trabajar el lunes para que llegue el viernes en la noche. ¿Cachai? Para que llegue el sábado, para que llegue el domingo, para que tengamos un fin de semana, para que lleguen las vacaciones. Y nos perdemos del lunes a viernes. El Realmente es proceso, el como presente. queremos Mm, saltarnos, queremos eh, la misma actitud que tenemos ante nuestra propia existencia. No es muy clara, no, siempre tenemos expectativas de que queremos ser. Fíjense, esa cuestión es muy heavy. Y yo creo que eso está presente en la mayor parte de nosotros, la expectativa de querer ser como otro, ¿cierto? De que hay mm, una voz que te dice: "Oh, no es suficiente, no es mm, mm, suficiente, no es suficiente". Entonces yo creo que el primer como contacto para que estos planos entre el ser, entre lo que eres y tu realidad, lo primero es que se encuentren. ¿En dónde estoy? ¿Cómo es mi vida? Poder oírte realmente. No sé si estoy siendo muy no, críptico en lo que estoy diciendo, ¿cachai? lo quería vincular con este entorno que es hermoso. Ustedes saben, yo los conozco, pero además he comprado, he tenido que tener la experiencia de tener, por ejemplo, las cajitas musicales, que también de alguna manera es un emprendimiento súper hermoso y también te conecta con el bienestar o con el tema de la presencia. Ustedes hacen talleres, la gente puede armar su cajita, pero en el fondo quisiera saber cómo, perdón, cómo buscaste, cómo se produce ese enganche, por ejemplo, de preocuparse del tema de la calidad, del bienestar. Porque en el fondo las cajitas tienen eso, el yoga tiene eso, el tema del mindfulness tiene eso. Eh, ese recorrido, ¿qué hace que gatille en el fondo que diga Johnny, Patti, familia? Porque los proyectos Mm, son colectivos, ujú, también son de grupo. ¿Cómo sale eso? mm, ¿Cómo lo puedes vincular? ujú. Yo creo que se vincula por, no sé, es misterioso, po. Yo creo que es misterioso. O sea, viéndolo ahora, claro, el proyecto como de la tienda, Mm, claro, tiene muchas cosas que como que resuenan con en lo que estamos hoy con lo que estás día, con diciendo. lo que estoy diciendo, y que sea un producto que no sea desechable. La mayor parte de las cosas son desechables, que tenga un sentido, que apele a alguna emoción, ¿cachai? Es curioso, la verdad es que no te podría decir, nunca lo había pensado, como vincular como una cosa con la otra, pero creo que sí, sí, tiene un nivel de resonar, es como analógico para empezar, ¿cachai? Quiero hacer un disclaimer acá, una explicación más que nada, no un disclaimer, es para explicarle a la audiencia que nos están viendo que Johnny Chats es uno de los cofundadores de Buda Music, Ujú. que es la tienda donde estamos, bueno, yo también, y que justamente traemos y vendemos estas cajitas musicales de la marca que es una marca eco-friendly que se llama Wear for Life y que justamente tiene que ver con la conexión con las emociones, para que la gente entienda por qué, Bueno, ahí, ahí por qué lo tení, dice. ahí tenéis otra Eh, cosa, la madera, es La un madera. producto Ujú, eco, ujú. ¿cachai? Que tiene todo, mm, eh, claro, ahora lo estoy pensando, tiene toda una resonancia con la Con la tierra, tierra, los con no procesos. Ujú. contaminar, Claro. ¿cachai? No sé si, de hecho, no sé si proceso es una palabra muy mindfulness, pero me refiero a que cuando uno mira la tierra, Mm, cuando uno planta la semilla y pasa el invierno y está todo oscurito abajo, uno no sabe lo que está pasando. Y la plantita sale y la plantita no se está comparando con la plantita al lado.
que es lo que decías tú. Uno habitualmente está siempre mirando, a lo mejor podría haberlo hecho mejor, podría haber hecho peor, porque lo hizo así. Y en la naturaleza no, como que surge. Entonces, de alguna manera es como la naturaleza te da todas las claves siempre, solo que nosotros no estamos atentos a mirar lo que nos enseña de una manera tan sabia y tan gratuita. Claro, pero yo me quiero quedar con lo que tú dices y con lo que tú planteaste delante, es en el sentido de que yo me acuerdo cuando tú trajiste las cajas musicales a la casa, porque fue algo, te resonó algo, pero te resonó desde el disfrute. Mm, O sea, tú la trajiste y fue como así como, ¿cachai? Fue Mm. como algo que tú disfrutaste y ahí, como decís tú, o sea, se sembró algo y bueno, y ahí de alguna manera se dio para poder traerlas porque la tienda en ese minuto tenía otro giro otro giro, pero también estaba relacionado con el disfrute y con que la gente pausara, con el bienestar. con el bienestar, ahí con el escuchar música, Mm, porque antes era de una story y después se cambió eso. claro. ¿Y Ujú. cómo te hace sentido ahora ese camino? Que de alguna manera todo empezó por el disfrute y se convirtió en algo que de alguna manera igual te llevó a lo que es ahora el mindfulness? ¿O no tiene O relación? ¿O fue fortuito? no lo... Son La... los puntos de Steve Jobs. Sí, claro. El hilo conductor. El hilo conductor. ¿Hay Claro, un hilo no, yo, conductor? o sea, no sé, la verdad tiene que haber un hilo conductor, pero realmente ahí se meten en una zona que yo no la tengo muy procesada, o sea, realmente la pregunta de la Pauli me sorprende, Mm. como en el sentido de que nunca lo había pensado, pero, pero puede ser, no, no lo sé. O sea, en coherencia con lo que les decía al principio, lo interesante es para dónde llegan las cosas. O sea, Mm. tú no sabías, ahí está como este concepto nuevamente desde el mindfulness de la flexibilidad, ¿cierto? Mm. De la flexibilidad de que tenéis dos opciones, o te agarráis a la ola en el mar y te agarráis a la roca para que te llevéis todos los Uf, charchazos de ola, o uf. te mueves al ritmo de la marea para donde en el sentido de ser flexible y dejar que la vida te lleve por los caminos que te lleve. Yo lo veo más por ahí, fíjate. O sea, una cuestión como que aquí estamos después de todo este tiempo. No, pensando en eso, Mm, también no será porque tú hablaste del tema del disfrutar, que de alguna manera es lo que nos mueve hoy a nosotras también. O sea, hemos mm, vivido nosotras siempre en el deber ser, o por lo Mm. menos yo mucho, mm, trabajé harto tiempo en el tema corporativo, trabajo en las comunicaciones, me encanta, pero efectivamente es como, hagamos algo mm. que sea como gratuito, sin esa presión de cuál tiene que ser el resultado. O sea, que esta conversación, lo que estamos haciendo ahora, es perfecta. Más allá de la cantidad de Claro. personas que te escuchen, que te puedan ver o lo que puedan opinar, ya está siendo súper genuina, natural. De alguna manera, ese punto también tiene que ver con el tema del disfrute, que es de donde uno ve que los proyectos tuyos tienen que ver con eso, el tema de Diboom, no sé si es la pronunciación correcta, o por ejemplo lo que están haciendo aquí, eh, tiene que ver con esa tecla, con el tema de que las personas conecten también con las emociones, porque de alguna manera te llevan a hacer esa pausa necesaria que no tenemos a veces en el día a día. Por ejemplo, este momento es un momento también de pausa, aunque no lo parezca. Sí, por supuesto, ¿no? Y re interesante es que te das cuenta cómo estamos amarrados a los resultados. Incluso mucha evaluación, como de las evaluaciones personales, tienen que ver, hoy esto me resultó, esto no me... Aquí, ser exitoso, ¿cachai? Que estamos envenenados de esa cuestión. Pero en realidad es súper interesante cómo el abrirse a no tener idea. O sea, cuando digo no tener idea, no me refiero a no tener ideas, sino a no saber para dónde te va a llevar la marea. Mm. Y al final tú te das cuenta, cada uno de nosotros puede decir, oye, chuta, tú esta vida, o sea, tiene mucho más de bien que de complicado. Y súper interesante cómo fuiste de aquí para allá y el resultado empieza a dar un poco lo mismo. ¿Te das cuenta?
porque no podemos decir que nosotros somos un resultado, ¿que es cierto? Como que tirar ahí, como quisiera ahí un Excel, sino nuestras vidas, el valor de cada una de nuestras vidas, de haber llegado acá, igual es bonito, es muy bonito mirarlo desde esa perspectiva. Quiero esto, voy a lograr esto, oye, ya me meto a esto, no tengo idea para dónde va, pero qué choro, o sea, que bien y creo que nuevamente sale de esa tierra mucho más fruto de si estáis esperando una cosa específica, ¿cachai? ¿A ti te gusta la palabra soñar? Me causa ¿cómo se llama? Tengo sentimientos encontrados, la verdad. ¿Por qué? Porque por un lado lo siento que es como, ay, pero es que es muy sutil, pues es de lo que se le viene, lo que se me viene a mí a la cabeza. Pero es que estoy como mucho más tratando de tocar tierra que de estar soñando. Esa es mi sensación. O sea, soñar con qué, con qué va a ocurrir. Prefiero estar acá en este momento y lo que va a pasar mañana y navegar en ese, así el velero para donde vaya, que decir, no sé, creo que lo siento un poquito ligado a la expectativa en ese sentido el soñar. No lo Ah. digo por el título del podcast, no tiene nada que ver. Lo digo, No, no, en Barre, claro, capítulo cero y nos cambia el Cortemos, nos nombre. vamos Nos para la vamos. casa. La Claro, embarramos. en tierra. Yo te dije Claro. que no lo invitáramos. Despertar, no soñar. No, nada que ver. No, pero tú me hiciste la pregunta, no sé. Claro. Nos puso un tapón al nombre. Bueno, y gracias. Igual, Hasta aquí buena onda. Bueno, muchas Hasta aquí gracias. llegó el capítulo Muchas 0. gracias. Creo que se va a repetir el capítulo No, 0. no. Vamos a mirar a otra persona mejor. Claro. Pero mira, con risa y todo, le encuentro que yo me identifico mucho con esa respuesta también. O sea, en el sentido de que uno cuando piensa en soñar, de repente se va como un poco lejos, ¿no? Y se va de lo que tú hablabas, del como estar aquí presente, agarrado ahí como a piso. Eh, pero se me vino en esta explicación que tú hacías, tú has tangibilizado proyectos, pero hay momentos de la vida que son distintos mirando tu trayectoria, ¿no? Viviste en China, yo no sé si la influencia de moverse hacia el mundo de Oriente te abrió también como una perspectiva distinta en esta reflexión. Si eso tiene que ver o China tiene que ver con que efectivamente descubriste una beta o una arista para trabajar, para hacer vía familiar, para pagar las cuentas, etcétera. No sé si influyó o no. No, sí, influyó. Lo que más influyó en estresarme. Ya, al revés de lo que uno puede imaginar. Ya De me como, preparó perfecto para buscar una. Claro, no, en términos como espirituales, China, nada, porque, o sea, realmente muy poco, porque es un país que justamente vive en proyectos, que tiene que resultar en exigencia, y así yo también lo sentí, yo creo que lo sintió la familia también, un momento súper interesante, o sea, no cambiaría mi vida por nada por esos años de ahí, pero si yo te dijera ahí como que encontré, no, realmente fue justamente una época de producir, fue una época de tratar de salir adelante, de pelearla fue muy exigente, fue muy exigente. Y claro, mirado de nuevo, mirado en perspectiva, lo que saco de esa experiencia es muy distinto a lo que fui a buscar porque fui a buscar una estabilidad económica, generar una empresa. Fuimos a buscar eso, exacto. ¿cierto? Y resultó una cosa nada que ver, resultó que nuestros hijos tuvieron una experiencia increíble, yo también aprendí un montón de cosas, eh, pero súper distinto. Y de nuevo, cuando pusimos acá, adelantándonos, cuando pusimos esta tienda, hoy al principio era como, vamos a crear casi una franquicia gigante y abrimos un montón de locales y llega la pandemia y El llega el estallido social. estallido y te quedaste con otra cosa, entonces tú decís, oh, fracaso, o no sé, ¿cachai? Decís, oh, no fue, y te podés, oh, no es lo... Oye, pero mira,
O sea, es cosa de mirar esta maravilla de Mm. lo que hemos hecho, todo el amor que le hemos puesto, nos hemos educado a nuestro hijo. La cuestión se fue para otro lado, me estresé. Por último, China me sirvió para estresarme hasta el lado, hasta decir La nomás, médula. para encontrar después esta beta. ¿Te das cuenta que al final es como una pequeña detonación que la cuestión, las skills las saltan para lugares que tú nunca te imaginarías? Y eso es lo bonito y hay que estar, y yo creo, sin pontificar, que hay que estar abierto a eso que no sabes. Más que al saber para dónde vas, abrirte al no saber. Ta, 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 ta. ¿Han escuchado esto? Ya me voy a meter en terreno más complejo. Jung-Chul Han, que es un filósofo de origen coreano, y él, Alemán. él es alemán, Ya. tiene un Mm, libro que es La sociedad del Ah, cansancio, mm, ¿cierto? De mm. cómo estamos todos súper cansados, estamos todos súper explotados, entonces me voy a permitir una licencia pequeñita, pero si yo tuviera que darle un consejo a la gente que va a emprender y toda la cuestión, es crea tu proyecto, pero no tengas expectativa de lo que va a ocurrir con eso. Ábrete a todo lo que puede ocurrir con eso. Porque velo en la vida de cada uno. mm. La vida es misteriosa y ahí está su belleza. Y esa conexión con esa belleza, más que con los logros que nos tienen enfermos, es mucho más interesante incluso como emprendimiento. ¿Cachai? Si no todos van a ser, ¿para qué nos vamos a chamullar? No todos van a ser Steve Jobs. ¿Qué No, es esa cuestión? claro. ¿Cachai? ¿Te das Mm. cuenta? O Bill Gates, o no sé, el gallo de lo que sea. Elon Musk. ¿No? La mayor parte vivimos vidas bastante cotidianas y bastante depresivas y bastante llenas de calmante y bastante Mm. llenas de Ritalin para los cabros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mm. Entonces, darse cuenta qué es lo que tenemos primero y en el fondo abrirse a las posibilidades de una perspectiva más sana, más de la realidad. ¿Cachai? Eso. Profundo, pero, o sea, a mí en lo personal me hace todo el sentido lo que tú mencionas, porque efectivamente estamos en una vida que es súper intensa, que nos tiene medio prisioneros, y de pronto como que se caen los naipes en la familia, en distintas situaciones, y uno se da cuenta que lo que tiene sentido estaba tan cerca, estaba ahí, y por estar pensando en el afuera, en todo lo que está pasando afuera, en todo el éxito que puede lograr o lo que le pasó a fulanito o a sutanito, efectivamente te pierdes de lo que realmente era más valioso. Oye, ¿sabéis que me acuerdo de la gente que ponte tú, filma es como estar en eso, A los filmar un conciertos. cumpleaños. Entonces filmáis, Mm, filmáis, filmáis el cumpleaños mm, y después, ¿y cómo lo pasaste? No estuviste en el cumpleaños, estuviste filmando. Es un poco eso, de estar siempre en la expectativa, no estáis acá. Y lo segundo que me acuerdo es de un profe que tuve en mi formación que se llama, italiano, que se llama Roberto Ferrari, que decía una cuestión que a mí me pareció en ese momento dije, ¿qué le pasa a este gallo? Él es un biólogo y es activista ambiental. Y dijo, el activismo, imagínate, él y es un activista realmente ambiental. Hay que hacer activismo, que puede ser desde... disculpe, directo, que golpeé la mesa. Hay que hacer activismo eh, un activista, qué sé yo, ambiental va contra un proyecto de una represa, contra, qué sé yo, que se contamina un río, se entiende, mm, ¿cierto? mm, Pero podéis ser activista por los derechos de la mujer, correcto. pero él decía, hay que ser activista sin intentar lograr los objetivos. Intentar lograr los objetivos contamina el activismo. Entonces decía, hay que luchar contra todo esto, pero tú no tienes control de los resultados de lo Mm. que va a pasar con esta cuestión. Y realmente, o sea, si te vayas a meter en una causa y vayas a decir, oh, quiero lograr que todo esto cambie, para que lo único vaya a generar una alimentación para la frustración total. Lo que pasa es que estando de acuerdo con toda esta revelación que nos hace Johnny, y habiéndolo vivido de primera línea, en la primera línea del tema, eh, yo sí creo que el concepto del sueño es como diferente en el fondo. O sea, ese es el matiz que yo tengo con Johnny y con su maestra, la Pema Chodrón, que encuentro que es un poquito ruda en esto. Que, que yo entiendo sí que uno no debiera basar los sueños en las expectativas, pero creo que sí uno debiera
no renunciar a lo que uno quiere en la vida en el sentido de guía de a dónde quiere llegar. ¿Cachai? Porque yo podría decir, por ejemplo, si yo nací pobre, por decirte algo, si yo nací pobre, voy a quedarme pobre toda mi vida, tengo que reconocer mi realidad. Creo que no se trata de eso, se trata de decir, bueno, sí, me ha costado, voy más atrás que muchas personas y todo, pero quiero aprovechar oportunidades porque ojalá quiero salir de acá, ¿cachai? Y quiero a lo mejor ese cambio, no sé para dónde me lleva este cambio, pero quiero apostar por ese cambio, ¿cachai? Y creo que eso sí, en ese sentido sí creo que uno tiene que soñar en algo así palpable. Y me voy a remitir a, ¿te acuerdas que una vez lo conversamos? Que me salió en Instagram una vez una cuestión del sueño de Steven Spielberg, que él decía que el sueño no es este sueño que uno tiene, el sueño de la vida. Yo sueño ser cineasta, yo sueño ser... Él decía que el sueño viene en susurro. Y el susurro es el que te va revelando el sueño para lo que uno va naciendo en el fondo o quiere ir descubriendo. Y eso yo creo que es un camino que a mí me representa más y reconozco más, incluso desde la mirada del mindfulness. Que a todo esto tuve que practicar mindfulness porque aquí el caballero se puso a practicar y necesitaba una alumna y bueno, ¿qué tenía que hacer? Y en verdad yo partí sin ninguna expectativa, no solo ninguna expectativa, sino, ay, qué lata, voy a tener que ayudar, ya, bueno, ok, vamos a meditar, ya, meditemos. Y en verdad no era algo que yo buscara, ni quería, ni me interesaba, pero se me reveló y me abrió un mundo mucho más interesante de lo que yo pensaba y efectivamente sí me produjo un cambio de vida importante. Más que un cambio de vida, un cambio de visión de la vida. Que, o no sé si cambio, pero quizá como que me reafirmó también algunas cosas que quizás estaban como larvadas en las cosas que habíamos vivido. Y en ese sentido sí, sí. Entonces yo creo que ese es mi matiz, digamos, respecto de lo que dice aquí el maestro Johnny. El maestro. No, pero dijiste algo que me parece interesante cuando hablaste de lo de Spielberg, el tema del susurro. ¿Cómo hacemos en una sociedad tan ruidosa donde nos damos poco tiempo para a veces escucharnos a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos para que efectivamente ese susurro tenga sentido o le demos presencia en la vida? ¿Te gusta la...? ¿Te gusta? No, yo... me lo estás preguntando a mí, Sí. igual, a mí, ya. Mira, cuando yo conocí a Johnny Schatz, yo quería irme a vivir fuera de Chile y quería ir a estudiar afuera. Me estaba preparando para hacer dar el TOEFL en inglés y quería postular a beca y irme a estudiar afuera y whatever. Ese era mi plan en ese minuto o mi sueño. Entonces conocí aquí al caballero y nos casamos rápidamente. Y de hecho a mi papá no le gustó mucho leer porque él sabía que yo tenía y mi papá se proyectaba en eso y me decía, no, pero lo que es la vida, pues. O sea, después, bueno, falleció mi papá y todo, y yo estudié, pero estudié en Chile y también un poco motivada por el Johnny, bueno, pero si quería estudiar, estudia, y justo me llegó cuando murió mi papá, tuve una pequeña herencia, entonces le invertí en hacer un diplomado en la Chile. Estudié. O sea, primer ticket de algo que tenía así, pero no lo hice fuera de Chile. Pero después él mismo me llevó a vivir fuera de Chile, a China. Claro, yo no me quería ir a China, yo me quería ir, no sé, a Estados Unidos, lo más lejos, no sé, sería Inglaterra, si es que, ¿cachai? Pero me lleva a China, donde tuve que hablar inglés sí o sí, porque chino hablé re poco, la verdad. Y ahí sí se me reveló el hecho de lo que uno tiene que aprender cuando uno vive afuera. En este caso era otro país y para mí fue otro planeta. Entonces, y ahí me conecto con el susurro, ¿cachai? O sea, era algo que yo tenía pensado, no sé, a los 25, 26 años para lo que me estaba preparando y la vida me hizo decidir otra cosa y llegué a esto y se me reveló esto, ¿cachai? Y bueno, y lo que hemos hablado lo otro, pues el gran susurro
que, bueno, ahí tú tienes que hablar ahí. Para mí, el mayor sueño de la vida, sin que yo lo supiera incluso, era ser mamá. Y ser mamá del director que está ahí detrás de la cámara. Nuestro director. Porque mi hijo Fantástico. ahora es el director de este podcast. Y de mi otro hijo también, mi hijo, que nos hizo la cortina musical que ustedes van a escuchar en la entrada y en la salida de este programa. Y eso fue algo que es increíble, pero como que era un susurro que yo nunca pensé que era el sueño de verdad, pero es lo que me hace inmensamente feliz. ¿Cachai? Porque los susurros hay que estar atentos. No podéis estar volando, no podéis estar en la nube, no podéis estar escuchando todo. Tienes que Claro, tienes que bajar. exactamente. O sea, primero tenés que estar en el estado de prepararte para escuchar tu susurro. Y no estamos ni cerca. Bueno, y para eso hay que poner la pelota, ¿cómo se dice? A piso. La pelota a piso Para darnos y cuenta escucharse, y escuchar bajar el las momento. revoluciones. Oigan, chiquillos, esta conversación ha estado súper buena. Hasta yo salí a entrevistar y yo nada que ver acá, porque tengo que conducir. Pero estoy contenta. Quiero agradecerle a la Paulina por invitarme y por tener la idea de hacer este podcast, porque la idea fue de ella. Yo solamente prendí con agua. Ella dijo, oye, ¿podríamos hacer un podcast? ¡Sí! Pues sí. Y por eso estamos acá. Y así que, bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá en el podcast. Gracias al Johnny por acompañarnos y revelarnos estos susurros que pueden o no ser sueños, pero son al final lo que nos van a llevar en la vida. Gracias, Paulina. Muchas gracias a A ti. ti. Estimada audiencia, nos vemos en el capítulo 1 ahora. Ya se vienen cositas. Bueno, también agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores, Good Music, www.goodandmusic.cl, esta tienda que nos invita en un portal a la nostalgia, a la infancia, al niño interior, al disfrute, a conectarnos con nosotros mismos en esta pausa. En el drugstore, locales A61 y A62 en el altillo del drugstore. Y también a FK Chile, que nos vistió súper lindas con la Paula hoy día. Nos creemos la muerte ahora. Gracias, Carola, la dueña de FK Chile, moda sostenible, moda sustentable, ética, que también invita a una pausa. Así que muchas gracias. Nos vemos en el capítulo 1 de este próximo podcast, La Vida es Sueño Podcast.